Hola, mi nombre es Matilde Fernanda Bielma, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes. Hoy les voy a hablar acerca de los problemas del uso de la dolarización en la economía venezolana y cómo afecta el pago del salario, pensiones, jubilaciones en bolívares digitales. Comencemos hablando acerca de la era de Chávez y la devaluación del bolívar. En 1999, Hugo Chávez se convirtió en presidente de Venezuela y comenzó la llamada Revolución Bolivariana. Durante su gobierno se implementaron varias devaluaciones del bolívar. El 5 de febrero de 2003 se instaura el control de cambio de Venezuela a una tasa de 1.600 bolívares por dólar. La medida es tomada según el gobierno para evitar la fuga de capitales y tras un paro petrolero se crea la Comisión de Administración de Divisas Caribe. En enero de 2008 ocurre la primera reconversión del bolívar cuando se eliminaron 3 ceros de la moneda y se crea la unidad monetaria Bolívar Fuerte. Un bolívar fuerte es igual a 1.000 bolívares. Y ahora el tipo de cambio es de 2,15 bolívares fuertes por dólar. En ese momento se buscaba simplificar el manejo de la moneda y reducir la inflación. Sin embargo, la medida no fue suficiente para frenar la inflación. Cuando Chávez muere y termina su gobierno, la paridad cambiaria era de 6,38 bolívares fuertes por dólar. Con la llegada de Nicolás Maduro y la devaluación del bolívar en el 2013, después de la muerte de Hugo Chávez, ya que él se convirtió como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, entonces el bolívar siguió sufriendo devaluación. El tipo de cambio quedó en 10 bolívares por dólar, pero se devaluó a 60 bolívares por dólar en el año 2019 y el bolívar se devaluó nuevamente a 46.000 bolívares por dólar. Dolarización y desdolarización en Venezuela. En general se entiende que un país se dolariza cuando la moneda que emite es sustituida en sus funciones básicas por una moneda emitida por otro país. El dólar norteamericano ha sido hasta ahora la unidad monetaria más utilizada como sustituto de monedas locales. Es necesario también distinguir entre la dolarización oficial y la de facto. En Venezuela hoy contamos con una dolarización transaccional, financiera, de facto y parcial. ¿Por qué se dolariza una economía? En la gran mayoría de los casos, la dolarización se produce como consecuencia de crisis económicas y financieras que han venido acompañadas de políticas fiscales con las que se ha hecho un uso excesivo del financiamiento de los gastos del gobierno mediante la emisión de moneda local, es decir, se ha puesto en marcha la máquina de imprimir billetes. En tales circunstancias, la inflación se acelera, llegando incluso a convertirse en hiperinflación y el valor de la moneda local se deprecia aceleradamente. El resultado es inevitable el rechazo de los agentes económicos de la moneda local como medio de cambio, unidad de medida y reserva de valor, es decir, la demanda de dinero local se reduce y tiende a anularse. La dolarización de la economía venezolana es la respuesta racional de sus agentes económicos para proteger la riqueza e ingreso en un contexto de alta inflación y baja credibilidad de la política económica y sobre todo por la aplicación de una política fiscal deficiente. Esta dolarización se ha impuesto de forma de facto, es decir, que aún no es legal, pero el gobierno ha tenido que aceptarla. La dolarización de la economía venezolana y el pago del salario, pensiones, jubilaciones en bolívares digitales presentan varios problemas, dentro de los cuales está la pérdida de política cambiaria. La dolarización podría resultar en la imposibilidad del Estado para aplicar medidas de políticas cambiarias.
pérdida del señoreaje, la adopción del dólar podría llevar a la pérdida del señoreaje, es decir, la debacle de la soberanía por el hecho de la imposibilidad del gobernante de emitir dinero. Les vamos a dar en el caso de Venezuela, de la realidad venezolana, les tengo como ejemplo lo que vive una docente que trabaja en el estado Mérida. La docente recibe un salario mínimo de 130 bolívares digitales. Con este salario no puede cubrir las necesidades básicas de su familia, que incluye a su esposo y 2 hijos. Esta docente tiene que recurrir a trabajos informales para complementar sus ingresos. Trabaja como vendedora ambulante los fines de semana y también da clases particulares a domicilio. Dicha docente está descontenta con el gobierno por el pago del salario en bolívares digitales. Ella siente que el gobierno no la valora como trabajadora y que le está haciendo imposible vivir dignamente. El caso de una docente de educación básica es el vivo ejemplo de los problemas que enfrentan los trabajadores venezolanos por la dolarización de la economía y el pago del salario en bolívares digitales. Muchas gracias por su atención.